Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a tu canal, Mi Iglesia, Tu Iglesia 2020. Esta vez estudiaremos la lección número 3 para el 15 de enero del 2022, titulado Jesús, el Hijo Prometido. Comenzamos ahora con nuestro bosquejo de la lección. A través de la historia se había prometido que una simiente vendría para restaurar, para liberar del pecado a la humanidad, para darnos esperanza. Y esa simiente fue y es Cristo Jesús. Y aquí en Hebreos 1, del 1 al 5, tras hablar de la revelación de Dios a través de los profetas en el pasado, Pablo nos presenta a Jesús, lo que Jesús produjo literalmente antes y después en la historia de la humanidad. Él fue el Hijo prometido. Él fue el mismo Dios engendrado y nacido de mujer pecadora, pero elegida por Dios. Jesús es Dios mismo, el mismo creador del universo, el que estuvo ahí presente con la Trinidad. Él se encarnó, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros para venir a salvarnos, para darnos esperanza. Jeremías 23:20. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. La expresión postreros días se refiere a tiempos postreros, se refiere al futuro. Pero Hechos 2:17 dice que aquí se usan esta expresión para hablar del momento en el que Pablo y Pedro estaban viviendo. Esto implica que con Jesús comienzan los postreros días. Desde ahí comienza. Lo que pasó es que la muerte de Jesús fijó el destino de este mundo. Ahí comienza el año cero, ¿no? Ahí comienza ahí es el cumplimiento de la simiente que vino a morir por nosotros, que vino a representarnos y vino a ponernos ejemplo para cumplir la voluntad de Dios. Y aunque al fin y al cabo es Jesús el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva. Y lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en la segunda venida. Porque en los postreros días, que hablando de ese tiempo, que de ahí comenzó, Jesús resucitó. Y también comenzaron a nacer las personas nuevas criaturas. Y el reino de Dios estuvo con ellos. El reino de Dios, que era Jesús mismo, estuvo entre ellos. Y al final del tiempo, estuvo con ellos y también está con nosotros, porque es el cumplimiento de los postreros días. Pero hoy en día nosotros estamos viviendo al final del tiempo. ¿Por qué? Porque aunque todavía dicen que falta poco, y de hecho falta poco para que venga Jesús, al final del tiempo resucitaremos y Dios hará una nueva creación y se instaurará el reino de Dios como Él lo planeó desde el principio de la creación. Y es más, desde mucho antes, cuando Él tuvo la idea, Él tuvo el plan de hacer de este mundo. Dios ya tenía planeado, ya tenía hecho todo lo necesario para que fuéramos hombres, fuéramos mujeres, fuéramos felices para siempre. Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, de 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está claro. En ese momento Pablo fue el que escribió Hebreos, y él escribió en estos postreros días, porque desde ahí comenzaron los postreros días. Por eso es que él lo menciona, postreros días. Durante 1000 años, desde Moisés hasta Malaquías,
Dios había hablado a través de quién dice el versículo, a través de los profetas. Luego hubo como una pausa, un silencio, tras una brecha de 400 años. Dios rompió el silencio, porque en otro tiempo Dios habló al pueblo a través de los profetas, pero después de 400 años ya no hubo tanta comunicación, ¿no? Ya no hubo comunicación, pero ahora habló a través de Jesucristo. Ahora toda la palabra de Dios transmitida por los profetas, ahora prácticamente era hablada, vivida por el mismo Cristo Jesús, porque era el que hablaba al pueblo. Dios mismo hecho carne hablaba directamente con el pueblo. Las promesas de Dios se cumplían en Jesucristo y se nos daban nuevas promesas. Lo que el Padre hizo por el Hijo también lo quiere hacer por nosotros. Por ejemplo, como Jesús se sentó a la diestra de Dios, también Dios quiere que nosotros nos sentemos a la diestra de Él. Porque Él es nuestro Dios, Él es todo para nosotros, Él es el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3 dice, Jesús siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde? En las alturas. Por eso Dios quiere que también nosotros gocemos de ese gran privilegio, estar a su lado. Jesús es el resplandor, es la imagen de Dios, es la sustancia de Dios, Él es la luz que emana de la gloria de la majestad. Al mismo tiempo es la imagen, porque Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Jesús, de Dios, perdón. Pero ¿qué es la gloria? La gloria de Dios es aquella imagen, se puede decir, o aquella sustancia, aquella imagen de Dios cuando se aparece de forma velada. Es decir, es la presencia de Dios, esa imagen que ese resplandor de Dios. Al predecir la obra de Jesús, Isaías dijo que se manifestará la gloria de Jehová. Jesús, como la luz del mundo, nos ha revelado a Dios. Dios fue revelado por Jesús. Y Dios, el Padre y el Espíritu Santo, los tres hicieron el universo. Y los tres, siendo un solo Dios, sustentan todas las cosas. Isaías 44:24. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Aquí se presenta a Jesús como creador, como sustentador, mientras que en el Antiguo Testamento muestra a Dios como único creador y sustentador del universo. Es decir, en el Antiguo Testamento se menciona mucho, o se le da, digamos, que se le da prioridad a Dios Padre Jehová, y no se menciona, no hace mucha énfasis en Jesús, aunque sí lo hace, obviamente lo hace, a través de los ritos, las ceremonias, apuntan a Cristo Jesús, pero se muestra más como aquí como Dios Padre Jehová. Pero en el Nuevo Testamento se hace mucho énfasis en Cristo Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Y lo es. Esto implica que Jesús es algo más que el resplandor de Dios. Es Dios mismo, Dios encarnado. Como Dios tiene la capacidad de crear, es más, sin Él nada de lo que fue creado hubiese existido. Porque Jesús no solo lo creó, sino que también lo sostiene, lo controla. Está al pendiente de su creación. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto lo dice Hechos 17:28. Yo te he engendrado hoy, Hebreos 1:5. Pero ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al Padre y Él será para mí hijo?
¿Cómo, cómo puede ser Jesús a la vez creador y criatura engendrada? Hebreos 7:3 indica que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Por qué? Porque es eterno, porque Él es Dios y Él nunca ha sido creado. Él mismo se hizo carne. Dios envió a su Hijo, hecho carne. No es que Él haya sido creado en algún momento. No es que Dios lo haya, que Él sea un ser humano o sea creación de Dios. No, Él es el mismo creador. Él es la fuente de la vida. Él es la misma vida. Recibió el nombre de Hijo cuando se encarnó como hombre. Sin embargo, el término engendrado no se refiere a la encarnación de Jesús, sino que se refiere a que Jesús mismo voluntariamente vino a la tierra para cumplir la voluntad de Dios, para rescatarnos. Por ejemplo, Pablo, él dijo que Onésimo y los creyentes de Corinto fueron engendrados por él. No es que él los haya parido, ¿no? Sino que él los adoctrinó, él los adoptó como si fueran sus hijos. Y así cumplió su labor mesiánica como rey descendiente de David. ¿Quién? Cristo Jesús. Y ya ves, mi hermano, estas lecciones para este nuevo año son muy interesantes y hacen mucho énfasis al nuevo pacto, al antiguo pacto. Pero más que nada son lecciones cristocéntricas. Toda la Biblia es cristocéntrica. Todos los libros de la Biblia son cristocéntricos. Todo engloba el amor de Dios, el sacrificio que hizo por nosotros, para que nosotros podamos ser redimidos y podamos estar con Dios cuando Él venga. Jesús es el Hijo prometido. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Adán y Eva. Jesús es la fuente de vida. Jesús es nuestro Dios. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.